Buffon, Baptista y Nitschke. En 1668, Francisco Redi refutó la teoría de la generación espontánea y Spallanzani repitió el experimento de Redi, con lo cual fue refutada esta teoría. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. La anterior. No fue sino hasta que Pasteur trajo completamente abajo esta teoría, como observan ustedes en la figura, ideó esta serie de matraces, la que impedía que el aire que estaba acompañado con microorganismos contaminara la muestra que estaba en el matraz. Esta teoría, entonces, este trabajo comprueba que un ser vivo solo procede de otro ser vivo. Así este proceso se denominó biogénesis. La siguiente, por favor. Otra teoría es la teoría de la panspermia, propuesta por Arrhenius, que tiene un planteamiento cósmico y propuso que la vida se desarrolló a partir de material orgánico provenientes del espacio exterior, con condiciones, por supuesto, adecuadas. La siguiente. Hay que prestar atención en esta teoría quimiosintética que fue desarrollada por Oparin Algani, que es la más aceptada en la comunidad científica, con algunas variantes, por supuesto, que se presentan. Plantea la existencia de una serie de procesos evolutivos a partir de una atmósfera primitiva inicial absolutamente reductora, que a partir de sustancias inorgánicas y bajo la acción de diferentes fuentes de energía, se sintetizaron abiogénicamente los primeros compuestos orgánicos, para luego dar lugar a compuestos más complejos. A esto se le denominó, se le sigue denominando la sopa prebiótica, que dio lugar a los coacervados, que son los precursores de la primera célula, también llamada protobiontes. Presten atención en este párrafo 4, en donde se está resaltando que esta primera célula sería heterótrofa, es decir, se utilizan los compuestos orgánicos generados abióticamente como primer alimento. Esto es importante, porque en la actualidad existe otra escuela que plantea ya no un origen heterotrófico, sino un origen autotrófico de la primera célula a partir de compuestos de arcilla, teniendo como base la coevolución de ARN y espectros. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva es una simulación experimental. Siempre las teorías deben estar acompañadas de algunos trabajos que puedan testificar. Así está Urey, premio Nobel, postuló la teoría, construyó el aparato con Miller y simularon justamente las condiciones en las cuales fue desarrollada esta primera célula. La siguiente. Así, entonces, esta primera célula precariótica se originaron por la convergencia y conjugación de microesferas de proteínas que se formaron a partir de la complejidad de compuestos orgánicos y que luego fueron encerrados por membranas lipídicas hasta formar unidades independientes. Debe señalarse que los protobiontes tienen una capacidad autocatalítica. La siguiente, por favor. Resumiendo, en este mapa conceptual se desarrollan las 4 teorías, siendo la más aceptada la teoría quimiosintética, que plantea un origen a partir de los coacervados que da lugar a la primera célula evolutiva, y
Esta primera célula es un agregado acelular de polímeros orgánicos y señala que estarían compuestos de ARN. Se postula un mundo del ARN con capacidad autocatalítica a partir de enzimas catalíticas, llamados también ribosimas. Un ARN inicial con capacidad autocatalítica. La siguiente. Estas figuras es de Menor Salván, un español que trabaja muy duro sobre la química y del origen de la vida. Si ustedes pueden observar, se plantean justamente las dos escuelas. Una escuela astroquímica y bioquímica y una escuela geoquímica acompañada de la bioquímica, a partir de la teoría de Oparín Aldane. El resultado es que esta química prebiótica forma nuevas moléculas orgánicas catalizadoras y en el mundo del ARN hay un replicador con capacidades autocatalíticas, serían las ribosimas, se formaría una membrana para poder dar lugar al protobionte de donde proceden las demás células. La siguiente, por favor. Para explicar con esta diapositiva el mundo del ARN propuesto Freeland y Cole y lanzaron la hipótesis del mundo del ARN. Como ven, un ARN inicial, un polímero parecido con capacidad autocatalítica llamado ribosimas, se basa en que el ARN puede sintetizar fragmentos cortos, como también promover la formación de péptidos e esterilizaciones glucosídicas. Un ARN, luego en la evolución con capacidad de sintetizar polipéptidos y que se originaron cuando el ARN aún no tenía asociación con el ADN actual o con las proteínas. Por lo tanto, en esta evolución, el ADN reemplazó al ARN en su función de polímero a nivel genético. El siguiente. Bien, otro tema a tratar, el segundo tema, que forma parte de esta exposición y la evolución celular. Si ustedes observan, podemos empezar con los protobiontes hace 3.7 años, ya 3.700 millones de años, hasta llegar a los organismos eucariotas hace 1.800 millones de años, pasando por la formación de organismos procariotas, anaeróbicos, heterótrofos anaeróbicos, autótrofos anaeróbicos y procariotas aeróbicos hace 2.200 millones de años. La siguiente. La siguiente diapositiva. Gracias. Una teoría que trata de explicar cómo han evolucionado las células eucariotas es la teoría endosimbiótica planteada por Lynn Margulis, que señala que a partir de las células procariotas se evolucionan para poder dar formación a las mitocondrias a partir de bacterias aeróbicas y de bacterias anaeróbicas para poder formar células eucariotas respectivamente, ¿no? Plantas y animales. La siguiente. Bien, este tema trata sobre la evolución biológica. Por definición, es un conjunto de cambios en caracteres fenotípicos y genotípicos de poblaciones biológicas, no individuales, sino de poblaciones biológicas, esto a través de generaciones, definición dada por Hall et al. En el 2008. Vean ustedes la historia de la vida, ¿no? Con la formación de los protobiontes, hasta llegar al Homo sapiens hace 120.000 años. Es necesario que observen que durante la evolución de la vida han existido ciertos procesos que han significado la extinción masiva de especies, tal como sucedió hace 65 millones de años con la extinción de los dinosaurios en el Mesozoico. La siguiente, por favor.
Se conocen varias teorías sobre la evolución, el lamarckismo, el darwinismo y la actualmente la teoría sintética o también llamado neodarwinismo. Hablaremos brevemente de ellas. La siguiente, por favor. Lamarck plantea la teoría del transformismo, ¿no? Y partía de algunas premisas. Partía de que hay una tendencia hacia la complejidad de las especies primigenias con las actuales. Eso quiere decir que a más tiempo evolutivo, más complejidad se acumula. Segundo, planteaba el uso y el desuso de órganos, lo cual provocaría su adaptación. Si observan ustedes esta imagen, Lamarck señalaba de que cuanto más se usaba, en este caso, se planteaba un ejemplo del cuello de las jirafas, cuanto más usen este órgano, entonces simplemente las especies por descendencia serán las mismas, igual que los progenitores, ¿no? O sea, alguien que tenga un cuerpo de físico-culturista, según esta teoría, la progenie también tendrá un cuerpo de físico-culturismo, ¿no? Eso se plantea con la herencia de los caracteres adquiridos. La siguiente, por favor. La teoría darwinista o de la selección natural. Casi todos ustedes, cuando han dado respuesta a la pregunta emitida, han trabajado siempre con una teoría darwinista o teoría de la selección natural. Se basa esta teoría de Darwin, sobre todo en los organismos los cuales tienen una alta capacidad reproductiva y que deben enfrentarse a restricciones ambientales, lo cual produce una lucha por la supervivencia y que supone que habría una variabilidad que sería heredable por selección natural, la cual persistiría en generaciones posteriores para enfrentarse a estos cambios ambientales. La siguiente. Darwin utilizó el mismo ejemplo de Lamarck, pero interpretó que había variación, es decir, jirafas de cuello largo, jirafas de cuello intermedio, jirafas de cuello corto. La siguiente, por favor. La siguiente. Darwin no conoció a Mendel, por lo que no pudo interpretar la genética, dado que su teoría plantea más la individualidad a la población en sí. Y la herencia se estudia a nivel de poblaciones, porque hay que analizar la distribución, las frecuencias genotípicas, las frecuencias génicas y la herencia de genes y de alelos. La siguiente. La actual teoría aceptada es la teoría del neodarwinismo o teoría sintética, la cual, postulada por Dosaki, combina la teoría de Darwin con las leyes de Mendel y postula que aparte de la selección natural, o sea, de la variabilidad de la descendencia, existen otros factores que influyen a nivel poblacional, como son, por ejemplo, las mutaciones, la recombinación genética y además en poblaciones pequeñas se da la deriva genética, la deriva génica. La siguiente, por favor. Para una mejor comprensión, presentamos un cuadro comparativo entre el darwinismo y el neodarwinismo. La siguiente, por favor. Estimados estudiantes, hasta aquí hemos avanzado 2 temas de 3. Como tenemos el tiempo medido, por favor permítanme pasar inmediatamente al siguiente punto, que trata sobre la célula y su organización.
La teoría celular plantea 4 proposiciones. Primero, que todos los organismos están compuestos de células. Segundo, que las células tienen lugar reacciones metabólicas. Tercero, que las células provienen tan solo de otras células preexistentes. Y cuarto, las células contienen el material hereditario. La siguiente, por favor. Entonces, la célula se define como una unidad anatomofisiológica de todo ser vivo. Es la unidad mínima y actúa de manera autónoma. Los organismos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Su forma es variada. El tamaño puede variar entre 5 y 50 micras. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Existen 2 tipos de células en el universo biológico: las células procariotas y las células eucariotas. Las imágenes que se presentan son muy evidentes, ¿no? En la que no hay un núcleo verdadero en las células procariotas y que sí existe en las células eucariotas. Veamos algunas diferencias a continuación. La siguiente, por favor. En cuanto a la célula procariota, observen ustedes, presenta una cápsula, una pared celular importantísima a la hora de plantear diferenciación en bacterias gram positivas o bacterias gram negativas, conveniente para una identificación taxonómica. Tiene una membrana plasmática permeable y selectiva, posee un nucleoide en lugar de un núcleo verdadero, un citoplasma, ribosomas, flagelos, un plásmido, que es una molécula doble circular de ADN, móvil, sin proteínas asociadas, que se replica de manera autónoma y que participa en el traspaso de la información en la conjugación bacteriana. La siguiente diapositiva. Además, tenemos la presencia también de fimbrias o pilis, ¿no? Se trata de estructuras que van a tener una función de locomoción y también participan en la conjugación, en el traspaso de información, en el intercambio de información. No, como ven, no presentan ningún organelo las células procariotas. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor, doctor Silva. En cuanto a la célula eucariota, es de mayor tamaño que la célula procariota, con un núcleo con membrana. El ADN está asociado a proteínas, ¿no? A histonas. Hay presencia de un armazón, como también llamado citoesqueleto. La división es por mitosis o meiosis. En la siguiente diapositiva veremos una mejor ampliación, porque existe un sistema de endomembranas en la célula eucariota, importantísimo en toda esta maquinaria sistémica de esta célula. Se compone este sistema endomembrana de la membrana nuclear, retículo endoplásmico, de lisosomas, de vacuolas y de membrana plasmática. Hablaremos brevemente de cada uno de ellos. Por favor, la siguiente diapositiva. Ustedes observen, esta es la membrana plasmática. Observen, está compuesta por una bicapa de fosfolípidos según el modelo del mosaico fluido, en la que también se encuentran carbohidratos que están fusionados por proteínas integrales y también en la parte de la superficie en proteínas globulares. Nótense también este sistema de proteínas en la cual participan los canales como proteínas de transporte. Miren la siguiente, por favor. A la siguiente. El núcleo, rodeado por una membrana,
Esta membrana está conformada por una membrana externa y una membrana interna. Posee poros, posee poros. En su interior se encuentra el nucleolo, lugar donde se almacena el ARN. Se halla la cromatina, diferenciada en una cromatina condensada denominada heterocromatina y una cromatina laxa llamada cromatina eucromatina, ¿no? Eucromatina. Cuando uno observa cromosomas, va a encontrar regiones oscuras y regiones claras. Las regiones oscuras en este caso correspondería justamente a regiones con heterocromatina y las regiones claras a regiones con eucromatina. La siguiente, por favor. Bien, acá tenemos la cromatina, que está constituida por histonas y ADN. Es la unidad estructural de la cromatina, llamada nucleosoma. La siguiente. A continuación, observamos las mitocondrias, que son orgánulos que van a intervenir en el ciclo de Krebs, en la cadena transporte de electrones de la respiración y también la fosforilación oxidativa para poder formar ATP, que es la fuente de energía de todas las células. Siempre tienen que tomar en cuenta que existe en las mitocondrias un ADN mitocondrial, ¿no? Típicamente circular. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente. El retículo endoplasmático es un organelo vesicular, observen ustedes, cisternas, ¿no? Con una serie de saclos intercomunicados, donde se ven adosados ribosomas. En este caso, cuando el retículo endoplasmático tiene adosado, presenta ribosomas, el nombre que toma es de retículo endoplasmático rugoso. Y cuando no los tiene, entonces se le conoce como retículo endoplasmático liso. Las funciones de ambos, es importante saberlo, en el caso del retículo endoplasmático rugoso, sintetiza proteínas integrales y en el retículo endoplasmático liso, la síntesis es de fosfolípidos, de lípidos y también de algunos esteroides. También participa en el transporte celular. La siguiente, por favor. El aparato de Golgi. En este organelo se completa la fabricación de lípidos y proteínas que son sintetizados en el retículo endoplasmático. Se concentran retirándoles el agua y luego se preparan y empaquetan para posteriormente ser liberados. Estos procesos suceden en estos compartimentos, ¿no? Un compartimento denominado CIS o vesículas, CIS, vesículas intermedias y también vesículas trans. Si ustedes observan, las vesículas CIS están cercanas al retículo endoplasmático y las vesículas o compartimentos trans están cerca al retículo endoplasmático liso. Esta función debe completarse después de haber empaquetado, después de haberse deshidratado las proteínas que ingresan para poder ser llevadas, transportadas hacia los lisosomas o polisomas. La siguiente, por favor. Ok, los ribosomas son complejos supramoleculares, son esféricos y están encargados de la traducción de la información, del
ADN a través del ARN mensajero para la síntesis de proteínas. Está formado por un ARN y por proteínas. Y si en la siguiente diapositiva podemos observar, la siguiente por favor, podemos observar que para este caso se trata de un ribosoma bacteriano, al igual puede presentarse un ribosoma eucariótico, de célula eucariota, en la cual las unidades, para este caso el ribosoma bacteriano, son dos, una mayor y otra menor, 50S y 30S respectivamente. La unidad 50S, con 34 proteínas, tiene dos ARN ribosómicos, y la unidad menor, perdón, la subunidad menor, 30, ese es el índice de sedimentación, no lo olviden. Presenta 21 proteínas y un ARN. Para el caso de células eucariotas, esta subunidad corresponde a una subunidad de 60, correspondientemente la subunidad menor será de 40. Las proteínas, el número de proteínas también cambian en las unidades de 60, corresponden entonces a 49 proteínas, y cambia este número de ARN, que no sería 2, sino sería 3. Y en la unidad menor sí existe, de 40 existe un ARN ribosómico y 39 proteínas para el caso de la célula eucariota. La siguiente, por favor. Bueno, los lisosomas son orgánulos que poseen enzimas hidrolíticas ácidas del tipo proteasas, nucleasas, glucosidasas, lipasas, fosfolipasas. Estos participan en la fagocitosis y también en la muerte celular o apoptosis. Los peroxisomas son orgánulos que contienen enzimas tipo oxidasa y catalasa, y la función que cumplen es la de detoxificar la célula, y participan también en la beta oxidación de los ácidos grasos. La siguiente diapositiva. Para terminar con este tema, nos ocuparemos muy brevemente del armazón de la célula, de una red proteica filamentosa, tridimensional. Nos estamos refiriendo al citoesqueleto, que permite que la célula tenga forma, que tenga una organización interna, y que también se polarice, y que tenga la capacidad de dividirse. Está compuesto por microfilamentos, microtúbulos, y también por filamentos intermedios. Los microtúbulos están formados por dos proteínas, la alfa-tubulina y la beta-tubulina, y los microfilamentos están compuestos por una proteína importantísima en la contracción muscular y también en la división celular, que es la actina. Y por último, los filamentos intermedios tienen una gran resistencia a la tensión y le proporcionan integridad a las células. Participan como anclajes a la hora de la división en el núcleo y ciertos organelos en un sitio en particular. La siguiente, por favor. Bien, de manera muy general, ¿no?, muy panorámica, esta diapositiva nos permite observar la célula con todos los componentes que hemos mencionado, y además del citoesqueleto con los filamentos de actina, con los microtúbulos y también con los filamentos intermedios, ¿no? Tenemos la membrana plasmática, el núcleo, el retículo endoplasmático, las mitocondrias, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Bien, esta figura nos permite visualizar las diferencias entre células
eucariotas y las células procariotas, tras la explicación que hemos brindado. Para consolidar la siguiente diapositiva, por favor, doctor. Se establecen diferencias entre células eucariotas y células procariotas. Observen ustedes, membrana nuclear, presente en eucariotas, ausente en procariotas, el ADN combinado con proteínas, con las histonas en eucariotas, desnudo y circular en procariotas, y la no existencia o la ausencia de las mitocondrias. La siguiente, por favor. Bien, hemos tratado de, en este cuadro, de presentar los tres dominios existentes, tanto por las procariotas, ¿no? Las procariotas, las arcaeas y las eubacterias, y las células eucariotas. Es necesario a nivel genético se establezcan ciertas diferencias entre el dominio de las arcaeas y de las procariotas verdaderas, ¿no? La siguiente, por favor. Ok. Para terminar con nuestra exposición, presentamos la clasificación actual de los seres vivos. Carl Linneo diseñó un sistema para asignar a las especies. Anteriormente se establecían 5 reinos, en la actualidad se establecen 6 reinos, ¿no? Donde se incluyen las bacterias arcaeas en el reino Monera. La siguiente, por favor. Y por último, presentamos cómo se establecen los diferentes taxones desde de manera ascendente a descendente, que ven el dominio, el reino, el filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Un ejemplo, en el caso del ser humano, el dominio Eucaria, el reino Animalia, el filo Chordata, la clase Mamalia, el orden Primate, la familia Homínide, género Homo y la especie Homo sapiens. Bien, con esto hemos terminado con nuestra exposición. Esperamos, queridos estudiantes, hayan ustedes aprendido en esta corta. Muchísimas gracias por su observación. Continuamos entonces, ya se está grabando en este momento. Sin embargo, hay otros tipos de transporte que no requiere gasto de energía y se le denomina transporte pasivo porque no requiere ATP. En este caso existen 2 tipos de transporte pasivo, la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple es aquella donde las moléculas son pequeñitas o son liposolubles y atraviesan la membrana sin ningún esfuerzo y sin ninguna ayuda. Pero en otras circunstancias, si bien es cierto, las moléculas van a ir de un lugar donde están más concentrados a otro donde están menos concentrados, pero van a requerir ayuda, van a requerir un canal, una proteína tipo canal, o van a requerir un transportador, que es una proteína más especializada, ¿sí? Veamos entonces un poco más en detalle acerca del transporte pasivo y transporte activo y tal vez con algunos ejemplos. Fíjense ustedes que en el transporte pasivo, tipo difusión, pues las moléculas no requieren ayuda de nadie y es una difusión simple, sin gasto de energía. Vean ustedes, aquí tenemos una molécula pequeña que está bien concentrado en la parte exterior y nada adentro. Por ejemplo, así pasa el oxígeno. Y por difusión atraviesa la membrana y pasa al interior del citoplasma hasta obtener un equilibrio. De esta forma se transporta nitrógeno molecular, se transporta CO2, por ejemplo, del interior al exterior de la célula, porque el CO2 es una sustancia de desecho. De esa forma también se transporta el oxígeno molecular y también otras sustancias liposolubles como urea, esteroides, ácidos grasos, glicerol,
nucleótidos en algunas oportunidades y otras sustancias en determinadas cosas, ¿sí? Ahora, vale decir que la literatura manifiesta algunas contrariedades respecto a si es que la urea, los esteroides, ácidos grasos, glicerol y sobre todo estos tres últimos se transportan por difusión o no, ¿sí? Es algo controversial, en algunas circunstancias sí, en otras circunstancias la mayoría de nucleótidos, aminoácidos e incluso glucosa requieren transporte por difusión facilitada, pero como sea es es transporte pasivo, ¿sí? En algunas circunstancias la misma molécula se puede transportar por dos mecanismos distintos, ¿sí? Entonces, no hay contratiempo por ello. Ustedes pueden también sacar una conclusión propia. Respecto al transporte pasivo tipo facilitada, tenemos el canal iónico, que es una forma de transporte facilitado, sobre todo para aquellos iones como sodio, potasio, calcio, cloro, que su transporte, debido a su carga eléctrica, no pueden atravesar la membrana y requieren pues de un canal de una proteína tipo poro para que les sea transportado al interior o al exterior de ella. Por otro lado tenemos las permeasas que permiten el transporte de moléculas, también llamadas transportadores o carriers. Hago un paréntesis respecto a este tema. Si hubiese alguna inquietud, esperamos terminar unos minutos antes, podemos tener, digamos, un espacio de consultas para poder resolverlas, ¿sí? Entonces, miren ustedes, estos carriers pueden transportarse tipo unitransporte, cuando transportan una molécula a la vez, o sin transporte, cuando transportan a la vez dos moléculas, o antitransporte, cuando al ingresar una, esa proteína expulsa otra, ¿sí? Entonces de eso se trata. El transporte facilitado por canal iónico y por permeasas. Entonces, respecto al transporte activo, también se le denomina bombas y como les comentaba, en este caso se transportan moléculas contra de un gradiente de concentración y es necesario el gasto de energía. En el cuerpo humano se reconocen la importancia de estas cuatro bombas, según el libro de Robertis, por lo menos los consolidan estas cuatro, pueden haber otras más, podemos revisar más literatura. La bomba de potasio e hidrógeno que está en la mucosa gástrica, la bomba de hidrógeno en los lisosomas, la bomba de calcio que mantiene los niveles bajos en el citosol y la más estudiada de todas, la bomba de sodio y potasio que mantiene la homeostasis del potasio y el sodio dentro de las células. Esta bomba de sodio y potasio permite expulsar el sodio al exterior para aumentar su concentración en el exterior y ingresa potasio al interior para incrementar su concentración en el interior de ellos. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, como pudieron ver entonces el mecanismo es algo complejo, pero lo importante que se debe rescatar es que requiere de energía para que la proteína, denominada bomba, es un complejo enzimático, expulse sodios del interior al exterior contra su gradiente y permita incluir o interiorizar iones de potasio en contra también de su gradiente. Al respecto hay una lectura muy interesante que está en su aula virtual para que ustedes puedan complementar respecto a la homeostasis del potasio, la importancia y la regulación del potasio en el cuerpo humano. La ósmosis es un tipo de difusión, ¿sí? Eso hay que saberlo, pero en la ósmosis el que difunde no es un soluto, no es un soluto como lo estuvimos viendo en el caso de glucosa, de otro tipo de moléculas grandes. En la ósmosis el que difunde es el agua, de tal manera que así como toda difusión va desde un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración usando una membrana biológica. Esa es la ósmosis. El paso del agua de un lugar de mayor a otra de menor concentración a través de una membrana biológica. Entonces, como ustedes pueden ver, hasta alcanzar el equilibrio, claro está. Como ustedes pueden ver,
Las bolitas azules es el agua y aquí a la izquierda está más concentrado que a la derecha, donde hay estas bolitas rosadas que son los solutos. Entonces el agua, como está más concentrado en este lado, va a pasar hacia el otro hasta alcanzar un equilibrio, ¿sí? Según esta capacidad osmótica que tienen las células, pues sabemos que en el interior de una célula existe una concentración de sal a 0,85%, ¿sí? Es digamos, una solución fisiológica. Entonces, si es que el agua en el exterior de la célula está más concentrado o tiene menos solutos, a eso se le denomina solución hipotónica, una solución donde está con el agua a mayor concentración que en el interior. Entonces, en ese caso, el agua ingresa al interior de la célula, pudiendo romper la membrana, generando un fenómeno denominado citólisis. Pero si la concentración del agua en el exterior es igual al del interior, entonces se le denomina solución isotónica y la célula no le pasa nada y el agua puede moverse de un lugar a otro. Caso contrario, ¿qué sucede con una solución hipertónica? Imagínense que a la célula le exponemos en un lugar con poca cantidad de agua, por ejemplo, un agua salada. Si nosotros exponemos a una célula o a una solución con bastante sal y que por lo tanto hay poca cantidad de agua y en esa solución, denominada solución hipertónica, pues del interior de la célula saldrá agua al exterior, porque en el interior de la célula hay mayor cantidad de agua, entonces el agua difunde por ósmosis y generando que la célula digamos, pierda volumen en un proceso denominado crenación. Si ustedes han trabajado o han expuesto sus manos a soluciones, por ejemplo, salinas, por algún trabajo, van a ver que sus dedos, su piel se termina haciendo pliegues, perdiendo líquido precisamente porque la solución exterior fue hipertónica y las células dejaron salir agua, ¿sí? En el caso de los vegetales, los nombres cambian, la citólisis se denomina turgencia y en el caso que se pierda agua se denomina plasmólisis. La forma de la célula no cambia porque, como bien saben, en la pared celular de los vegetales existe una pared tan rígida que evita que las células cambien su forma, ¿sí? Muy bien, esto es importante, entonces, razón por la cual en los hospitales ustedes han visto los famosos sueros fisiológicos, es sal al 0,85% de cloruro de sodio, es una solución de agua al 0,85% de cloruro de sodio, porque esa es la solución isotónica en el interior de nuestro cuerpo. Vamos a terminar revisando brevemente la ósmosis inversa, que tiene una gran utilidad. Les comentaba al inicio que usualmente en las unidades de hemodiálisis en los hospitales existe un espacio que se llama de ósmosis inversa, que es una tecnología para purificar agua que es usada como diluyente en los procesos de hemodiálisis en los pacientes. ¿Qué es la ósmosis inversa? Una tecnología de purificación de agua basada en un proceso artificial, no es natural, que consiste en pasar agua a través de una membrana biológica en contra de su gradiente, usando presión para vencer la presión osmótica. Como les había comentado anteriormente, el proceso de ósmosis, que es la natural o directa, el agua va de un lugar donde está más concentrado a otro donde está menos concentrado. Aquí está menos concentrado a la izquierda porque hay muchos solutos. Por eso es que el agua va de derecha a izquierda en la ósmosis directa, a favor de su gradiente, de mayor concentración a menor concentración. Pero en la ósmosis inversa nosotros, como queremos purificar agua, entonces tenemos que pasar esta agua que está con solutos, no la más limpia, tenemos que pasarlo a través de la membrana forzando la ósmosis para tener agua purificada de este lado. Por eso le llama ósmosis inversa y se usa la presión para vencer la presión osmótica. Tiene una utilidad inmensa, jóvenes, la ósmosis inversa para depurar aguas residuales en las industrias mineras, pero también en los hospitales para producir aguas purificadas en los servicios de hemodiálisis y también de diálisis peritoneal. Finalmente, vamos a ver la diálisis. La diálisis tiene que ver también con estos procesos de difusión
a través de una membrana semipermeable. Pero la diálisis tiene una particularidad que permite separar dos tipos de moléculas. Unas moléculas pequeñitas que se llaman cristaloides, que son usualmente iones o moléculas pequeñas, de otras moléculas más grandes, aquí las azules, que se le llaman coloides, como por ejemplo las proteínas. Entonces, cuando tú lo pones en una solución dializadora, en una agua limpia alrededor, y está cubierto por una membrana semipermeable, los cristaloides van a atravesar por difusión la membrana semipermeable, dejando y limpiando en su interior a los coloides. Este es el fundamento de la diálisis en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, donde la sangre del paciente se le pone a un lado y lo separa una membrana biológica o artificial de una solución dializadora, de tal manera que las altas cantidades de sal, de urea y de creatinina atraviesan esa membrana biológica que se disuelve en el líquido dializador, pero las proteínas de la sangre, las células, no se pierden. De esa manera se purifica la sangre del paciente a través de este mecanismo. También se usa en investigación en muchos procedimientos químicos y bioquímicos la diálisis en laboratorio, pero la principal aplicación médica es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Vamos a terminar entonces viendo un vídeo sobre la aplicación de la diálisis en la medicina. Muy bien, eso era lo que queríamos repasar y conversar, chicos. Aquí hay un pequeño resumen, lo que hemos visto, y también en la parte inferior los dos libros que nosotros podemos recomendar, pero hay una literatura más amplia, y los vídeos que ustedes han visto también lo pueden volver a revisar si creen a bien. Hemos terminado justo a tiempo. No sé si tienen alguna inquietud muy breve que me podrían escribir tal vez, o quién sabe levantar la mano para darles la posibilidad de que puedan preguntar. Las diapositivas, aquí me pregunta Celestes para pasar las diapositivas. Definitivamente el día de hoy mismo se les enviará por correo o se cargará al aula virtual las diapositivas, todas las que vamos a hacer el día de hoy, así es que por aquello no te preocupes, Celeste, ¿ya? En respecto a la difusión, los que tenían alguna inquietud, el transporte pasivo se contrapone al transporte activo. El activo gasta energía y lo transportan las moléculas contra un gradiente de concentración, mientras el transporte pasivo no requiere energía. ¿Por qué? Porque transporta las moléculas precisamente a favor de un gradiente, ¿sí? Entonces, de transporte pasivo, la clasificación más aceptada actualmente es que hay dos tipos de transporte pasivo. La difusión simple, que no requiere de ayuda de nada, pasan directamente a través de la bicapa fosfolipídica. Y el siguiente tipo de transporte pasivo es la difusión facilitada por proteínas como los canales iónicos o poros, y facilitada por proteínas tipo transportadores o carriers, ¿sí? Entonces, de hecho, hay otra literatura que puede clasificarlas de otra manera. Me parece muy saludable que ustedes puedan revisar otros puntos de vista, pero por lo menos en la literatura recomendada para este curso, ese es el consenso que nosotros tenemos. Lucero, me preguntas sobre si la ósmosis forma parte de la difusión. De hecho, la ósmosis es otro proceso, no tiene que ver, digamos, con un transporte pasivo, pero es una difusión. La ósmosis es una difusión. ¿Por qué? No más que en la ósmosis lo que difunde es agua y no solutos, ¿sí? Entonces, en la ósmosis es un tipo de difusión en la que difunde es agua de un lugar de mayor concentración a otro de menor a través de una membrana biológica. Pero la ósmosis es difusión. Lucero, para que no quede ningún contratiempo. Está dispuesto en la sala virtual, lo más probable es que no se cambie y sea en esa misma fecha. De igual modo, ustedes podrían hacer las consultas con la universidad. Paula me pregunta en qué casos el agua pasa por las acuaporinas y no por difusión simple. Más bien, como les había comentado, lo que se ha visto en que ciertas moléculas como los aminoácidos, también la glucosa
y por supuesto el agua, tienen diferentes formas de atravesar la membrana celular. Algunas veces lo hacen por difusión simple, pero algunas veces requieren de difusión facilitada. Lo más probable, Paola, no tengo ciencia exacta en qué situaciones lo hacen por acuaporinas, pero lo más probable es que lo hacen por ambas formas, y aquellas células que requieren mayor cantidad de disponibilidad de agua porque están en tejidos muy acuosos, requieren de acuaporinas para que sea más eficiente el transporte de agua hacia el interior, Paola. ¿Sí? Responda. Quais são os tipos de células? Muy bien. Entonces, como hemos visto en la presentación, en el vídeo, el citoplasma no es un espacio dentro de la célula estático, sino es muy dinámico y también con muchas funciones. Lo primero que hemos visto, en el citoplasma suceden muchas cosas, se realizan muchas actividades metabólicas, y también hemos visto que existen muchas organelas en el citoplasma y que varían en la célula animal respecto a la célula vegetal. Por ejemplo, habla de que la célula vegetal tiene vacuolas, tiene cloroplastos, que no tienen las células animales como las nuestras. Y también menciona pues que en las células bacterianas el citoplasma es algo más simple. Veámoslo entonces un poco más en detalle. Pero antes, veamos cuáles son las funciones que desarrolla el citoplasma. Es el lugar donde se desarrollan la mayoría de los procesos bioquímicos y metabólicos celulares. Esto es importante saberlo, muy importante. Muchas veces al citoplasma se lo disminuye en sus cosas, en sus funciones, pero la verdad que es allí donde se realizan todos los procesos metabólicos. Existen almacenamiento de sustancias útiles en el citoplasma. Por ejemplo, el hígado y el músculo almacenan glucógeno en forma de inclusiones, y eso está en el citoplasma. Mantiene la polaridad de la célula, interviene en el movimiento celular. ¿Recuerdan ustedes en el vídeo de la primera presentación del macrófago, del fagocito queriendo ingerir bacterias? Pues ese movimiento de la célula se realiza y nace a través del citoplasma, que por organizaciones dinámicas del citoesqueleto permite modificar la forma y moverse la célula. El citoplasma también interviene en el transporte intracelular, usando el citoesqueleto, sobre todo filamentos de actina y microtúbulos, y también participa en la formación del huso mitótico. Yo creo que todos estos, nosotros lo hemos visto en nuestras clases de biología en la secundaria, cuando hablábamos de la mitosis, y también lo vamos a ver más profundamente en este curso más adelante, la función clave que tiene el citoesqueleto y el citoplasma para la formación del huso mitótico y para concluir con la reproducción celular. Entonces, veamos que el espacio entre el núcleo y la membrana celular se denomina citoplasma y está compuesto de citosol, un sistema de endomembranas u organelas, y citoesqueleto. Miren, si nosotros vemos aquí el núcleo, que es una organela central en las células eucariotas,
Tenemos la membrana celular, pues todo que no sea núcleo y que no sea membrana celular se incluye dentro del citoplasma. ¿Y qué contiene? Un citosol, que es la parte líquida, el citoesqueleto, formada por una red intrincada de fibras, y por supuesto el sistema de endomembranas, compuesta por todas las organelas membranosas, empezando por el retículo endoplasmático rugoso, aquí cerca al núcleo, retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, las mitocondrias y una serie más de orgánulos como tal vez los lisosomas, los peroxisomas y otras más. Nosotros vemos aquí una estructura de una célula animal, como ya lo hemos venido viendo, lo que acabo de explicar. Tiene muchos orgánulos y de manera general todas nuestras células son así. Hay algunas células especializadas para la secreción, como por ejemplo las células que producen en la glándula mamaria, que produce la leche, pues tendrán mucha mayor cantidad de retículo endoplasmático y de aparato de Golgi porque necesitan producir bastantes proteínas. Las células grasa tendrán vesículas de grasa, etcétera, ciertas modificaciones, pero en general la estructura es esta, ¿sí? Pero fíjense ustedes que la célula vegetal, y ya lo decía el vídeo también, tiene algunas particularidades. La primera particularidad es que la célula vegetal tiene una vacuola. Hay células humanas que tienen vacuolas, pero las vegetales es de manera característica. ¿Qué más tienen las células vegetales que no tienen las células humanas o animales en general? El cloroplasto, que es una organela especializada para la fotosíntesis y producir la glucosa a partir de energía celular, agua y carbono. ¿Qué más tienen las células vegetales que no tienen las células humanas? Pared celular. Las células vegetales externamente a su membrana celular, que es lo que se ve aquí de color claro, tienen una pared celular de celulosa que le da esa característica rígida a la célula y que no pierde su conformación. La pared celular también lo tienen la mayoría de bacterias y que no está en las células animales, eso hay que tenerlo muy claro. Las células fúngicas tienen pared celular, las células bacterianas tienen pared celular y las células vegetales tienen pared celular, no así las células humanas. Las células humanas o animales externamente a la membrana solamente tienen un glicocálix, carbohidratos, ¿sí? Y la composición química de esta pared celular varía, por ejemplo, en los vegetales es de celulosa, en los hongos es de quitina, en las bacterias es de peptidoglicano y otras sustancias más. Pero no es relevante en este caso. Ya lo decía el doctor Morales y también lo dice el vídeo que acabamos de ver. Las células bacterianas o procariotas tienen un citoplasma distinto. La primera característica por la cual se le llama procariota o procarión, que significa núcleo primitivo, a diferencia de las eucariotas, que significa eucarión, núcleo nuevo, pues en las procariotas no tiene un núcleo verdadero y su ADN se encuentra en una región del citoplasma que adopta el nombre de nucleoide. ¿Y por qué no se llama núcleo? Porque no está rodeado de una membrana nuclear y no existe un orgánulo como núcleo como verdadero. Esa es la característica estructural que diferencia una célula procariota de otra eucariota. Pero ¿qué más diferencias hay? Que las células procariotas, después de la pared celular, que también lo tienen, vean ustedes, lo que está aquí estoy señalando, se le llama membrana celular. Externamente, igual que a los vegetales, hay una pared celular, pero las bacterias podrían tener una tercera capa exterior a la membrana que se llama cápsula. No tienen cápsula ni pared celular las células animales. La otra diferencia son los ribosomas. Las células eucariotas, vegetales o animales tienen ribosomas de 70 Svedberg, unidades de sedimentación. Perdón, las células vegetales y humanas, animales, tienen de 80 Svedberg, mientras que las bacterianas son de 70 Svedberg. Y recuerden este dato, jóvenes, porque ustedes verán cuando hagan farmacología, quizá lo hicieron, hay muchos fármacos, sobre todo los macrólidos, las tetraciclinas, que actúan a nivel del ribosoma, pero solo del ribosoma bacteriano porque tienen especificidad para el ribosoma de 70S y no afectan al ribosoma humano eucariótico que es de 80S. Esa es la razón por la cual, como diría Ehrlich, son balas mágicas. Son estructuras tubulares de 20 a 25 nanómetros de diámetro que se extienden por todo el citoplasma. Sus paredes están formadas por repeticiones de dímeros de dos proteínas globulares,
alfa-tubulina y beta-tubulina. Las características de los microtúbulos son las siguientes. 1. Pueden ensamblarse o desensamblarse rápidamente según las necesidades de la célula mediante la adición o remoción de sus proteínas constitutivas. 2. Funcionan como un andamio para determinar la forma celular. 3. Forman las fibras del uso acromático para separar los cromosomas durante la mitosis y la meiosis. 4. Son parte de la estructura interna de cilios y flagelos que permiten la locomoción de las células que los poseen. Y 5. Forman rieles para las proteínas motoras cinesina y dineína, las cuales prácticamente caminan sobre los microtúbulos para transportar macromoléculas, vesículas y organelos en el interior de la célula. Durante mucho tiempo se pensó que Muy bien, el citoesqueleto en las procariotas es muy simple, ustedes ya lo pueden terminar de revisar, estimados estudiantes, en casa, pero lo que quería era mostrarles precisamente un adelanto del citoesqueleto más en células eucariotas, en células humanas, que es lo que nos interesa. Y no sé ustedes, pero ¿no les parece increíble? ¿Ustedes imaginaban que todo aquello suceda dentro de la célula? ¿Cómo? Hay moléculas que literalmente caminan sobre los microtúbulos, como la miosina y otras más, cargando vesículas en ellas. O sea, dentro de la célula es como si fuera un mundo aparte donde las moléculas tienen inteligencia propia. Es increíble esto. Revisemos entonces brevemente lo que ya acabamos de ver. Y el citoesqueleto es un armazón proteico filamentoso en todo el citoplasma, y que sus funciones dependen del tipo de célula. Define la forma celular, motilidad celular, como hemos visto, y el transporte intracelular de moléculas y vesículas. Existen 3 tipos de filamentos en el citoesqueleto: los microtúbulos, como ya lo vimos, los filamentos intermedios y los microfilamentos o filamentos de actina. También existen otras proteínas accesorias, también denominadas junto al citoesqueleto. Entre ellas tenemos las proteínas accesorias tipo reguladoras, que controlan el alargamiento y acortamiento de los filamentos, porque estos filamentos son muy dinámicos. Las proteínas ligadoras, que conectan entre sí o con otros componentes. Y también las proteínas motoras, que trasladan macromoléculas y organoides, y ustedes lo pudieron ver allí, como hay moléculas que, usando energía, claro está, motriz, pueden desplazarse a través del citoesqueleto, literalmente caminando sobre los microtúbulos o filamentos de actina. Los microtúbulos miden aproximadamente 25 nanómetros, luego los filamentos intermedios entre 8 a 10, y los microfilamentos o filamentos de actina de 7 nanómetros. Vamos a dar una revisión muy breve a los microtúbulos. Nacen en un lugar que se llama centrosoma en la célula, que contiene un par de centriolos y una matriz. Entonces es en este lugar donde nacen los microtúbulos. Aquí está el centrosoma y aquí nacen los microtúbulos como proyecciones, como filamentos. Los microtúbulos, como ya se mencionó, están compuestos principalmente de alfa y beta tubulina, pero también de gamma tubulina, que se organizan formando un tubo, por eso se llaman microtúbulos, y que tienen un lugar donde se alargan y en otro lugar donde se reducen según la necesidad que se tenga en la célula. Por ejemplo, en la formación del uso mitótico se alargan muchísimo y se van acortando. Aquí está. Ven, esta es la organización. Básicamente es un tubo hecho de estas proteínas, de alfa tubulina, de beta tubulina y también de gamma tubulina en el inicio de ellas. ¿Sí? Funciones de los microtúbulos, pues participan en el transporte de macromoléculas y organoides, contribuyen a establecer la forma celular. Los microtúbulos mitóticos movilizan a los macrosomas durante la mitosis y la meiosis, lo que les comentaba, a través del uso mitótico, y también forman parte de los microtúbulos ciliares, la formación del eje de cilios y flagelos, que lo veremos en un momento. Sobre los microtúbulos también se transportan macromoléculas y organoides. Como les decía,
a través de estas moléculas accesorias motoras que literalmente caminan sobre el microtúbulo para transportar en el interior de la célula las moléculas. Los filamentos intermedios, por su parte, existen 6 tipos de filamentos: los laminares, los de queratina, que son los más comunes, los de bimentina, desmina, gliales y neurogliales, pero todos tienen esta organización. Es una molécula inicial que luego forma un dímero, luego este dímero se junta con otro dímero más, forman un tetrámero, y estos a la vez un octámero, formando, digamos, un paquete grueso, y luego un tetrámero de estos octámeros. Vean ustedes que es una cantidad grande de filamentos que dan lugar al filamento intermedio, como se le conoce, que es visible por microscopía electrónica, ¿sí? Entonces aquí están todos los tipos de filamentos intermedios que adoptan su nombre según la proteína que los conforma. Como les decía, el más común es el filamento de queratina o tonofilamentos, que se encuentran en las células epidérmicas, mucosas, glandulares, y que forman parte principal de estas uniones, que son los desmosomas y los hemidesmosomas, que se verán más adelante. Por ejemplo, aquí vemos cómo la queratina forma parte clave para unir una célula con otra y se mantengan juntas. Por su parte, los microfilamentos de actina, como dice, también se le llama filamentos de actina o microfilamentos. ¿Por qué microfilamentos? Porque son los más chiquitos en comparación a los otros dos, y se conforman por 2 cadenas de monómeros de actina, y como siempre, por un lado crecen y por el otro se puede acortar, siempre con un gasto de energía. Fíjense ustedes los filamentos de actina cómo contribuyen a establecer la forma celular. Miren, aquí esta es una coloración por fluorescencia, cómo los filamentos de actina en una célula epidérmica están distribuidos en todo el citoplasma para dar la forma a la célula. Chicos, a pesar de que ya estamos por cumplir la hora, les voy a pedir unos minutitos más para poder terminar la presentación. Ya estamos en la última parte. Así como los filamentos intermedios de queratina o tonofilamentos formaban parte de las uniones celulares tipo hemidesmosomas o desmosomas, pues los filamentos de actina forman parte de este tipo de unión celular que se llama cinturón adherente o mácula adherens. Muy importante, y que se va a ver en detalle seguramente más adelante en las siguientes unidades. Lo vamos a ver para qué sirven y cómo se estructuran. Sobre los filamentos de actina también existen moléculas motoras, accesorias motoras que transportan organoides, igual como sucede con los microtúbulos, pero los microfilamentos de actina también sirven para dar movilidad a las células a través de lamelipodios y filopodios. Vean ustedes que cómo los filamentos de actina se construyen y se reconstruyen para dar lugar a estos filopodios, a proyecciones citoplasmáticas que le permiten moverse a la célula. ¿Recuerdan al fagosoma cómo se movía en ese primer vídeo? Pues es gracias a los filamentos de actina que se